A ver, déjenme que buscar por acá. Ujú. Tenía acá esto de Arminio y calvinismo, pero creo que no vamos a tener mucho tiempo para compartir eso, pero por lo menos sí vamos a ver algo sobre historia de la... Bueno, acá hay, este es una documento sobre una breve historia de la Convención de Fe de Westminster, ¿no? Entonces aquí está la reforma en Escocia y la Asamblea de Westminster, ¿no? Aquí está el ministro escocés Patrick Hamilton, amigo personal de Lutero y Melanchthon, que aprendió de ellos la doctrina reformada y enseñó a sus compatriotas cómo él llegó el ímpetu reformador a Escocia y también cómo llegó a ser el primer mártir de la reforma en aquella tierra. Aquí hay una celebración a la hora de su muerte que inspiró a otros a seguir el camino de Dios antes de rendirse ante la espada de los inicuos. La historia cuenta que al morir, siguiendo el ejemplo apostólico, oró así: ¿hasta cuándo, Señor, las tinieblas cubrirán este reino? ¿Hasta cuándo permitirás esta diaría de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero como la reforma era una causa de Dios, y el martirio de Hamilton solo fue un incidente en la historia eclesiástica, Dios mismo llevó al obispo George Whitehall y continuó el impulso reformador para que se enseñara y se extendiera la palabra de Dios. Así que hasta transcurrió el tiempo en todo esto y muchos ministros sacerdotes católicos romanos se iban convirtiendo a Cristo y de esa manera salían de la ignorancia y los tenían de los que había habido dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces ahí hay algunos personajes que poder trabajar acá. Ahí está Juan Knox, fue uno de los que se convirtió bajo la predicación y testimonio de Wishart, y desde entonces Knox, guiado por los designios divinos, fue el varón de Dios que como un apóstol así recorrió toda la patria escocesa predicando el evangelio del reino, y con su estilo de predicación confrontacional, ¿no? Muy profético, llamó a sus compatriotas a convertirse a Cristo. Con la autoridad de la palabra, entonces llamó tanto a los poderes terrenales como a la gente común a obedecer a Dios. Con la urgencia de un predicador cristiano, llamó a sus hermanos en Cristo a regir sus vidas conforme a la enseñanza de la Biblia. Y debido a esta predicación de la palabra, entonces nacieron grupos de cristianos, ¿ya? Que se basaron entonces en la palabra, ¿no? Estos grupos constituyeron entonces la base del nacimiento de la Iglesia Presbiteriana de Escocia en 1560. Dicha iglesia entonces elaboró su propia confesión de fe, que se conoció como la Confesión de Fe Escocesa. Como era la característica en Europa, de que cada grupo y cada iglesia desarrollaba su confesión de fe, ¿no? Bueno, esta confesión de fe fue reconocida por el Parlamento escocés en el año 1657. Aquí también hay otro detalle, que los estados europeos, ¿no? Les daban legitimidad a estas confesiones, ¿no? El rey Jacobo VI, en cuanto a autoridad, en cuanto a legalidad, a eso se refiere. El rey Jacobo VI, bajo la influencia de William Law, arzobispo de Canterbury. Canterbury es una catedral anglicana. Intentó destruir la reforma en Escocia. En su lugar quería restaurar e imponer el gobierno y prácticas romanistas sobre la Iglesia de Escocia. Sin embargo, la Iglesia de Escocia, junto con el pueblo creyente, resistió a su propio pueblo, a su propio rey, y la reforma se mantuvo firme por un tiempo. Cuando ascendió Jacobo VI al trono de Inglaterra, aprovechó la prosperidad e influencia inglesa para intentar nuevamente restablecer el sistema romanista e imponerlo sobre la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Logró en parte que varios obispos católicos romanos volvieran a su obispado,
pero la gran mayoría de la nobleza y del pueblo permaneció presbiteriano. La batalla por la libertad civil y espiritual, ¿no?, que implantó Jacobo VI apenas comenzó, y a su muerte le sucedió Carlos I, quien tomó muy en serio la decisión de su padre y el de moldear la iglesia presbiteriana de Escocia al estilo episcopal de la iglesia de Inglaterra. Para tal efecto, entonces, el nuevo monarca contaba con el consejo de William Law, este arzobispo que hemos mencionado. Y el primer intento de Carlos I fue el imponer en la iglesia de Escocia el libro de cánones y liturgia, que había sido elaborado por John Maxwell. Es un obispo escocés, ¿no?, y su libro había sido revisado por Law. Este debía de leerse primero en la catedral de San Giles de Edimburgo, y luego en la iglesia de Escocia. En esa orden comenzó a cumplirse la respuesta de los creyentes de Edimburgo, que fue rechazo total a estos cánones, ¿no? Acto seguido hubo un movimiento grande protestante, ¿no?, que firmaron el 28 de febrero de 1638 un compromiso que lo denominaron el Pacto Nacional, y por ese pacto se comprometían bajo juramento a defender a la Iglesia reformada de la supremacía del Estado y del Rey, y así los guió Dios para salvaguardar la Iglesia reformada, a fin de continuar fundamentada en el Evangelio y no en las prácticas de doctrina romanista. Recuerden que la Iglesia de Inglaterra, la anglicana, aun cuando estaba fuera de la Iglesia católica, sus prácticas eran de corte romanista, ¿no? A conocer la firmeza de los escoceses, Carlos I organizó un ejército y marchó hacia Escocia con el ánimo de someterlos por la fuerza. Sin embargo, este acto no intimidó al pueblo, que, como se había dicho antes, que de rendirse sabía muy bien cómo morir por lo que quería ser la causa de la verdad sagrada y de la libertad. Así pues, se apoyaron en este pacto nacional, organizaron un ejército y marcharon hacia el sur, ¿no?, al encuentro de Carlos I. Dicho encuentro tuvo lugar en la ciudad de Newcastle, donde el ejército obtuvo la victoria y obligó a Carlos I a firmar la paz y volver a Inglaterra para tratar de apaciguar el parlamento e impedir una alianza con los pactistas. Pero, bueno, ahí el rey Carlos I fue obligado a mantener al victorioso ejército escocés, y también se le dio una bienvenida, ¿no?, por el pueblo de Inglaterra y el parlamento. Esa presencia escocesa dio fuerza a los patriotas ingleses, que ganaron la iniciativa política porque por mucho tiempo habían perdido. Fe y un solo catecismo. Ese es el deseo, ¿ya? Y una carta escrita en respuesta a las recomendaciones de la Asamblea General que forma la Confesión de Westminster, ¿no? Dice que el Parlamento avanzó entonces en su búsqueda de la unidad y reforma de la Iglesia para asegurar las libertades civiles, y ya en 1641 el Parlamento consideró que debería haber un sínodo general, ¿ya?, de importantes piadosos, ¿no?, y también de entendidos en teología, teólogos, ¿no?, y con asistencia de teólogos de todas partes del mundo, ¿ya?, que profesasen la misma religión, ¿no?, y que deben considerar todas las cosas necesarias para la paz y el buen gobierno de la Iglesia, y que presenten el resultado de esta consulta para que sea permitido y confirmada y reciba el sello de autoridad, ¿no? Bueno, ese más o menos el preámbulo de cómo fue el reconocimiento o el proceso de inicios de desarrollo de la Confesión de Westminster, ¿no? Doctor Sánchez, Sí, está preguntando el pastor Timoteo. En sí. el chat. Allá. ¿Ha cortado Zoom? No, Sí que no. funcionaba? El mío está funcionando. No. Pues, ¿todo alumno funcionaba bien? Ya. Funciona, pastor. Es que a ¿Sí? veces se da, mi internet no se escucha, pero de todas maneras estoy ahí. Bueno, a veces se fue la voz de Pastor Sánchez, pero Sí, a también mí sí.
Zoom todo completo se fue y volvió, pero no Yo sé. pensé que mi internet. Ah, ya, ya. Mm. No Todos sabía se eso. fueron, un momento, un minuto algo. No, Eh, yo, Sí, había- yo pensé que mi internet estaba No, por esperando. eso, otro alumno todo igual. sí, aquí están todos. No, no, Carlos y sí, Alejandro, pastor. ¿todos continuaban Todo clase o Sí, ha pastor, cortado? bien. mal. ¿Perdón? Por lo Mi, menos no se ha cortado, pastor, acá. ¿Ya? Y aquí hay 6 participantes, o sea, quiere decir que están los O 4. sea, no se ha cortado. No, mi está pastor, José, está Joel, está Alejandrina y No, no Carlos. se ha quedado todo. Sí, Pero a mí cortaba. A mí me se fue y volvió. Ya, ah, continuamos. ya, Gracias. bueno, qué raro eso porque generalmente el administrador se le va y se apaga todo, ¿no? Pero bueno, Bueno, estaba junto como anfitrión a ambos, dos, por eso quizás no. ya, ya, perfecto. Entonces, bueno, dejamos abierto aquí, pues por eso que continuó, ¿ya? Bueno, continuamos aquí entonces, y eh, desde que se presentan los resultados de la consulta, ¿ya? Y se recibe el sello de autoridad, y ese mismo sello también se expresa en 1643 en el Tratado de Oxford, y se reunió el concilio escocés enviando delegados y que Carlos I rechazó, pero que fue negado sistemáticamente del rey, y que el Parlamento inglés el 12 de junio del mismo año emitió una ordenanza de la Cámara de los Lores y de los Comunes para convocar una asamblea de eruditos y piadosos teólogos y otros para ser consultados por el Parlamento a fin de resolver lo referente a la liturgia y gobierno de la Iglesia de Inglaterra, para la vindicación y purificación de la doctrina de dicha Iglesia de las falsas columnas e interpretaciones. Esta es la ordenanza que convocó a la Asamblea de Westminster, la misma que formuló la presente o la confesión de fe que estamos tratando, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las cosas que podemos decir en esta parte de la historia, así brevemente, es que la, esta confesión de Westminster nace entonces con una inquietud que pasa por el Parlamento inglés, ¿no? Y la necesidad de unificar los criterios de la Iglesia para tener entonces una unidad, ¿no? Entonces, en el sentido también de la doctrina y preservar ese aspecto. Eso creo que es interesante, y también resolver el aspecto de que esto viene con la autoridad, pero viene desde arriba, desde el Parlamento, aunque el rey, claro, tenía su rechazo ante este asunto, ¿no? Eh, Aún entonces de todo lo logrado era necesario entonces una mutua defensa entre el Parlamento y la Iglesia Presbiteriana de Escocia para garantizar la puesta en marcha de esta reforma, ¿no? Así entonces se hacen discusiones, reuniones, ¿no?, entre Iglesia y el Parlamento para acordar, firmar el tratado, ya que fuera producto de, entonces esta formulación fue producto de Alexander Henderson, delegado de la Iglesia de Escocia, y después de que la Asamblea General de la Iglesia y la Convención de Estados de Escocia dio su aprobación, fue aprobado también por el Parlamento inglés y por la Asamblea de Westminster el 25 de septiembre de 1643. Dicho tratado se denominó Liga Solemni Pacto, mediante el cual la Iglesia de Escocia, representada en la Asamblea de Westminster y el Parlamento inglés, solemnemente se comprometían a la reforma y defensa de la religión, el honor y la felicidad del rey, la paz y la seguridad de los 3 reinos, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Bueno, entonces se reúne el 1 de julio de 1643 la asamblea, ¿ya? Y ahí está en la capilla del rey Enrique VII, y comenta Warfield que debido a la llegada de otoño muy frío, el 12 de octubre de 1643 se hace las reuniones y se transfiere
a una sala más cómoda llamada Sala Jerusalén. Y se lleva a cabo entonces el trabajo de la Asamblea de Teólogos. Esto en realidad duró varios años, ¿no? Algunos dicen unos 5 o 6 años más o menos por ahí. Y aquí está el trabajo del procedimiento de la Asamblea. En primer lugar, la Asamblea se puso de acuerdo sobre la elaboración de 4 documentos básicos. Uno fue el Directorio para la Adoración Pública, la ordenación y la formación del gobierno eclesiástico y el poder de las censuras eclesiásticas que expresaban el espíritu de lo formulado en la Liga Solemne y Pacto. Y luego emprendió la tarea de formular dichos documentos en el siguiente orden: la forma de gobierno eclesiástico, la confesión de fe, los salmos métricos y finalmente los catecismos mayor y menor. Para formular la confesión de fe se nombró pues un comité formado por el Dr. Hoyle, el Dr. Gibbs, los Lores Herle, Gatek, Locke, Reynolds, Vines y más delegados de la Iglesia de Escocia. Es curioso que acá tenemos que plantear este aspecto. La confesión de Westminster en realidad esa confesión de fe es uno de los documentos de toda la asamblea, ¿no? La asamblea entonces ya está planteando, ya hay 4 documentos, ¿no? Uno es el Directorio para la Adoración Pública, otro es la ordenación, ¿ya? Y la forma de gobierno eclesiástico y el poder de las censuras eclesiásticas, ¿no? Todo eso. Estos documentos se llaman el orden acá, ¿no? Gobierno eclesiástico, primero, la confesión de fe es el otro, los salmos métricos y el catecismo mayor y menor. De estos nos ha llegado la confesión de fe y los catecismos mayor y menor, ¿no? La forma de gobierno no tengo ese documento, pero posiblemente es para la época también, ¿no? Para formular la confesión de fe se nombró un comité entonces, ¿sí? Y luego entonces aquí tenemos más o menos en qué consistía, ¿no? 33 capítulos, ¿no?, de verdades sagradas que Dios revela al hombre. Dichos capítulos a su vez divididos en secciones. Además, el referido comité se dividió en subcomités para cada capítulo a fin de tratar los temas con profundidad y precisión. Y cada subcomité presentaba su trabajo al comité en pleno y cada cambio que se proponía se aceptaba por decisión unánime. Cuando se completaba un capítulo, se presentaba a la asamblea, la misma que lo sometía a un riguroso escrutinio, ¿no?, en cuanto a sus secciones, párrafos, oraciones y palabras. La armonía y la seriedad reinó en los debates de la asamblea para esta aprobación de la confesión. Bueno, hasta ahí, entonces, más o menos esta historia. Este es un documento que tengo que son de 6 páginas, que es interesante toda la cuestión de la historia, los detalles alrededor del asunto y algunos aspectos de los capítulos posiblemente resaltantes, ¿no? Pero vayamos ahora entonces al otro aspecto. Entonces vamos a mirar el documento que tiene que ver con esto. A ver, tenemos aquí esta es la confesión. Acá están los 33 capítulos. Ese documento se lo mandé a ustedes, ¿ya? Entonces cada capítulo tiene entonces un tema específico. Empieza con las Santas Escrituras, ¿no? Después habla sobre Dios, entonces hay un tratado sobre Dios y la Santísima Trinidad, es al aspecto de la teología. El decreto eterno de Dios también es otro tema que tiene que ver y ligado a la teología. El aspecto de la creación, de la providencia. El capítulo 6 ya plantea la caída del hombre, el pecado, su castigo. Ya podemos hablar ahí que está trabajando un poco la cuestión de la amartología. El capítulo 7 es del pacto de Dios con el hombre, ¿no?, que ya visualiza el asunto de la justificación. Capítulo 8 de Cristo como mediador, ¿no? Aquí ya nos da una cristología. El capítulo 9 del libre albedrío, ¿no? Habla acerca de en qué consiste esto.
El 10, el de llamamiento eficaz. El 11 es de la justificación, la adopción, luego la santificación, la fe salvadora, ¿no? Y del arrepentimiento para vida y de las buenas obras. O sea que teológicamente hablando, este documento nos da una base profunda de lo que es la fe en la práctica, ¿no? De aquello que hemos estado comentando ahora sobre las experiencias religiosas y sobre la cuestión de la fe salvadora o cómo uno se convierte. Bueno, aquí están los elementos también, porque de hecho tiene una base bíblica y acá está fundamentado todo este aspecto, que la experiencia lo contaba por un lado y que no se supo unir o de alguna manera no se, se apoyen entre uno y otro, ¿no? Creo que eso sería interesante. Lo otro es sobre la libertad cristiana, capítulo 20, ¿no? La libertad de conciencia, ¿no? Es importante también trabajar ese aspecto, que hoy día que se habla sobre libertad religiosa, pero la libertad de conciencia a veces como que está escondida o está ligada a otros aspectos, ¿no? El capítulo 21, la adoración religiosa, el día de reposo también. El otro tema que tiene que ver con los juramentos y los votos lícitos, que es lo más correcto, ¿no? Si es lícito hacer juramento o no, aquí nos plantea que sí. En cuanto al magisterio civil, el magistrado civil, ¿no? En las tareas que le corresponde. Sobre el matrimonio y el divorcio, también acá hay un tema interesante que dilucida Westminster, que nos da una pauta interesante que no tiene la mayoría de la iglesia evangélica, no la procesa o no la conoce tampoco, ¿no? El capítulo 25 es con respecto a la iglesia, es la eclesiología. La 26, la comunión de los santos, ¿no? También habla, entonces, es parte también del tema eclesiológico. Los sacramentos también, los bautismos, la Santa Cena, todo esto es parte de los aspectos de comunidad eclesial. La disciplina eclesiástica, el capítulo 30. Luego los sínodos y concilios, ¿no? Cómo se desarrolla estos aspectos. Y el 32 habla de la muerte y la resurrección. Y el último, el juicio final, ¿no? Esos son los temas que están planteados aquí en la Confesión de Westminster. Como se dan cuenta, abarca varias cosas, ¿no? Y algunos temas que también podrían ser de controversia, de seguro, si los tratásemos por separado, ¿no? Por ejemplo, el caso del matrimonio y del divorcio, ¿no? Westminster habla de una cosa muy, muy especial que no se practica en la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica ha adoptado el concepto de matrimonio muy parecido, no en su concepto, no en su doctrina, pero sí en la práctica, ¿no? Le da un sentido sacralizado del matrimonio cuando eso no tiene sacralidad, ¿no? Bien, en todo caso, ahí está las temáticas. Y es bueno que se plantease a partir de aquí que este documento contiene los elementos doctrinales que se pueden desarrollar en las iglesias y que creo que se pueden compartir a las iglesias, más allá de la postura teológica que cada uno tenga, ¿no? Aquí nos da el sentido real del fundamento que nosotros debemos tener, ¿no? Y por supuesto con una característica reformada, ¿no? Eso sí es un elemento que está presente en el documento. Bueno, alguna cosa que quisieran compartir entonces aquí ustedes para poder desarrollar esta parte de la confesión de Westminster. Yo solamente he tocado las partes primordiales. Si desarrollásemos uno por uno, bueno, este es un tema como para trabajar. Miren, son 33 capítulos. Esto es para trabajarlo por lo menos, hacemos diariamente al mes, en un mes lo trabajamos, o de repente, si es una vez por semana, pues sería, pues, ¿cuánto? Casi la mitad del año, un poquito más allá, ¿no? Bien trabajado, ¿no? Bien elaborado para poder entonces tener por lo menos el sentido de que
que este documento tiene bases doctrinales muy fuertes, ¿no? Fíjense en el texto cuánto de textos bíblicos tiene, ¿no? Ahora, yo siempre digo que no necesariamente porque tiene textos bíblicos, entonces hay una base, pero creo que en el caso de Westminster, ahí hay una excepción. En realidad, los comités que trabajaron cada capítulo fueron bien minuciosos para desarrollar las temáticas y ponerle los capítulos que corresponden a los textos bíblicos que sustenten el pensamiento o la fuerza doctrinal que están ellos afirmando. No, eso es importante. Quería hacer una pregunta respecto a eso. Sí, Este, me parece que la confesión es un documento muy válido, muy importante para poder guiar nuestro pensamiento teológico. Sin embargo, mientras leía el documento, me parecía un poco abusivo. No sé si está bien tomar esa palabra, ¿no? ya. Abusivo, tomar los textos sin considerar los contextos, ¿no? Solamente para validar un pensamiento. No sé si eso está bien, porque aquí el documento nos muestra un montón de textos, ¿no? Bíblicos. Ya. Perfecto. Creo que muy buena la observación que has hecho en ese detalle. Y hay que ver también el contexto, la época Claro, y que se desarrolla, ¿no? El desarrollo teológico más adelante va a tener una profundidad, va a empezar la cuestión de la exégesis, la crítica textual y un montón de elementos que ahora tenemos, claro. ¿ya? Y que nos exigen también no solamente textos de reforzamiento, sino también el trabajo contextual, ¿no? Entonces, eh, por lo menos para salvar esa situación, creo que deberíamos revisar un poquito más para contextualizar Westminster para nuestros días, ¿ya? Porque sí, es cierto, se utilizan los textos para consolidar la propuesta que están realizando, ¿no? Ahora, pero no era la intención solamente imponer unos textos, ¿no? O tomar dominio, o que sea una imposición de la asamblea y del comité para poder imponer esto a la iglesia. Esto ya se había hecho en acuerdo, en consenso. Pero recuerden que al final cada debate se hacía luego la votación en consenso y bajo ese criterio salía, ¿ya? Por supuesto, como todo documento y como todo trabajo humano, ¿ya? No es perfecto, es perfectible. Posiblemente hay algunas cosas que hoy día, a la luz de hoy día, tenemos que no objetarlas, pero sí por lo menos observarlas y poder entonces plantear como diríamos, una reconsideración, ¿no? Y para ampliar un poco más el pensamiento. Pero de hecho, que este documento nos sirve. Ahora, Ujú. este trabajo, fíjense que ha tenido el mayor peso de duración que las otras confesiones. Las otras confesiones eran localistas, y hemos dicho denominacionales, confesionales, pero este de aquí es abierto, ¿no? Si bien tenía una fuerza dentro del presbiterianismo, porque hay dado para Escocia, pero también es abierto hacia los demás. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos valederos, ¿no? Que le da autoridad a este documento y que puede conjugarse para que se trabaje a las iglesias y se adapte. No es que se tenga que aceptar tal, todo así al pie de la letra, sino que vamos adaptando el documento a los requerimientos de la iglesia y a lo que es justamente las demandas de la palabra, ¿no? Creo que eso es necesario acotar, ¿ya? Y con las nuevas, vuelvo a repetir, con los nuevos aspectos del trabajo metodológico de las escrituras, ¿no? Del estudio de las escrituras. ¿Alguien más quiere decir algo? Algo pasó para darle pase a otro compañero. Ya. Creo que también es un documento que
refleja verdades bíblicas irrefutables, ¿no? Por ejemplo, quién es Cristo y cuál es su función, ¿no? Se detalla muy bien en el documento. Pero hay cosas como se comentaba hace un momento, el tema de la liturgia, el tema del matrimonio y otras secciones que no son elementales, ¿no? Que pueden ser revisadas. Se pueden Y yo creo revisar. que me quedo con una frase de San Agustín, ¿no? Respecto a la confesión. Él dice, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, ¿no? Y Así creo es. que todavía tenemos opción para seguir repensando aún nuestras Claro, confesiones. claro, lo cierto es que cada iglesia ha tenido, pues entonces, aunque no tiene esta confesión como clave o como referencia, tiene de todas maneras un referente en su práctica, ¿no? Y entonces, este no es un documento mandatorio para todos. Si fuera así, entonces estaríamos, no sé si unificados o no. No hay un criterio verticalista aquí. La iglesia protestante nunca tuvo esa concepción, ¿no? Entonces, esta es una de las convenciones que es cierto va a manejarse a criterio para todas, pero no es mandatoria, ¿no? Eh, Diríamos que no es vinculante, ¿no? No es vinculante, o sea que cada iglesia o lo asume o no lo asume, ¿no? Y asume lo esencial y deja lo otro, lo que no crea conveniente, ¿no? Entonces, hablando de ese aspecto, bueno, del matrimonio, del divorcio, ese es un elemento que está ahí, pero que las iglesias, por ejemplo, no lo han tocado. La iglesia, su práctica es otra con respecto a eso, ¿no? En cuanto al libre albedrío, también hay diferentes posturas, ¿no? Entonces, aquí eh, hay una concepción diferente y que básicamente fue reformada, ¿no es cierto? Ve diferente a lo que la iglesia evangélica tiene sobre libertad, ¿no? Y sobre lo que es el movimiento de santidad también, que habla sobre el libre albedrío. ¿Ya? Acá por ejemplo dice, Dios ha adoptado la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza, ¿no? El hombre en estado de esencia tenía libertad y poder para poder hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era estable y podía caer de dicho estado. Y eso es lo que ocurrió. Y por su caída, entonces, menciona aquí que este aspecto, entonces, lo llevó a, digamos, a perder esa capacidad, ¿no es cierto? Entonces, el hombre natural está enteramente opuesto a ese bien y muerto al pecado, y no puede en su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. En eso consiste el asunto del libre albedrío, ¿no? Que no puede hacer nada en cuanto a su salvación, ¿no? Algunos piensan, bueno, no, que el libre albedrío puede escoger, puede decidir. Sí, el hombre puede decidir en otras cosas, pero en cuanto a su destino eterno, eso no lo puede decidir el hombre porque él quiere, ¿no? No tiene esa capacidad. Entonces, aquí ya te va aclarando ese aspecto, ¿no? Claro, este es un punto que posiblemente en otras iglesias pues plantean que sí, que el hombre pues al final puede decir, es una concepción que de paso te viene pues del conflicto entre arminianos y el calvinismo, ¿no? Que hasta hoy persiste también en algunas iglesias. Hoy día hasta ahora hay iglesias que creen que la salvación se pierde, por ejemplo, y que no creen una predestinación, ¿no? Al estilo de la Escritura. Pero también entonces, por otro lado, piensan que hay libertad, ¿no? Que el hombre puede decidir, ¿no? Es Dios el que hace la obra, pero es el hombre que decide al final. Pero creo que ahí tiene sus problemas con eso. Acá el tema de Westminster pues dice que el hombre no tiene esa capacidad, ¿no? Sino que es Dios, ¿no? Dios que convierte a un pecador y lo traslada a un estado de gracia, ¿no? Lo dice claramente en el punto 4, dice ahí está, con respecto a este tema. ¿Bien? Y bueno, hay de hecho algunos pasajes aquí que hay claro que analizarlos uno por uno, ¿ya?
y que se utiliza al estilo antiguo, pues, o sea, esa característica de fundamentarme y hacer uso del texto, ¿no? Para fundamentar una temática, que de alguna manera sí se creía que estaba ligado a la Biblia o al sentido de la Biblia, pero ese mismo texto era literal, no tanto contextual, ¿no? Entonces, ese es un problema que todavía tenemos en las iglesias, el literalismo, ¿no? El literalismo del uso de la Biblia. Entonces, sacamos textos para aplicar, ¿no? Pero lo demás, en lo esencial, es un documento que creo que no ha sido superado hasta ahora, con tantas cosas que han ido desarrollándose en términos bíblicos, teológicos. Creo que deberíamos haberlo hecho, pero no ha habido ninguna disposición para trabajar esto o trabajar un nuevo documento que nos permita ser de base, ¿no? Entonces ahí está la capacidad de esto y la importancia de este documento, que si bien no hay una vigencia legal ni tampoco autoritaria ni autoritativa, pero sí es un documento que históricamente es relevante y también es necesario conocerlo. Todas las iglesias, no solamente las reformadas, todas las iglesias deberían conocer este documento y poder sacarle provecho. Bien, ¿alguno más? Ya que nos faltan unos 15 minutos, 10 minutos más o menos, 12 minutos. A ver, quisiéramos que otro participara de esto. Pastor Sánchez, perdón. Sí, José, digo. Lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba justamente pensando en el punto de cada rama, ¿no? El Arminio y Calvino. Ya. Este texto, los dos lo toman con prioridad, o sea, lo ven como bien, o la rama de Arminio lo toma como, no lo toma tan en serio, porque es un... ¿A qué te refieres? ¿A esto de libre albedrío? Claro, hay puntos ahí en el libro, en la Confesión de Westminster, que... Sí, que son parte de lo que es una respuesta también, aunque eso está dentro del sínodo de Dort, ¿no? Pero sí, Sí, hay unas cuestiones ahí que plantea el documento, ¿ya? Que se desarrolla en el sínodo de Dort, ¿ya? Y que nos pautea en parte entonces el sentido de esta confesión también, ¿no? Que de hecho es una, una confesión de corte reformado, ¿no? por eso, ¿no? Mayormente los reformados lo toman con más seriedad, Claro, ¿no? O sea, claro, con ese es punto de... porque a eso se debe. Aquí está, por ejemplo, el dato, y creo que deben estar mirando calvinismo versus arminianismo, ¿no? Que esto ya viene ¿cuándo? Miren aquí, mil, eh, entre 1560 y 1609 más o menos, y los arminianos, ¿ya? Van tratando estos puntos, ¿no? Sistemas que pueden sintetizar en 5 puntos. El calvinismo sostiene un total de depravación del hombre, el arminianismo dice que la depravación es parcial. Y bueno, ahí hay unas cuestiones que podemos trabajar. Acá hay una serie de documentos que tengo, ahí está, ¿ves? El arminianismo habla de depravación parcial, elección condicional, expiación universal para todos, gracia irresistible y la seguridad condicional, ¿no? O sea que implica que la salvación se puede perder. El calvinismo más bien resalta predestinación divina, ¿no? Fíjense que el arminianismo lo que hace es resaltar el libre albedrío humano, ¿ya? Entonces cuando hablan del libre albedrío con respecto a la salvación, de hecho que es arminiano, ¿no? Cuando habla de predestinación divina, es calvinista. Y aquí está, ¿no? Los 5 puntos del Calvino: depravación total, elección incondicional, expiación limitada para los escogidos,
gracia irresistible, perseverancia y los santos. Parte de esta está en Westminster, ¿no? Habla de la relación, la condición que está el ser humano, que la elección que es incondicional, la limitación de la expiación para los escogidos, todo eso está, ¿no? La gracia irresistible y la perseverancia de los santos está, ¿no? Ahora de esto, por supuesto, hay conflictos hasta ahora, hay diferentes posturas y hay inclusive, algunos dicen si se puede tener un término medio. Bueno, algunos se cogen también un término medio para estos, aunque no sé si fuera permitido o si se puede dar. Algunos dicen, no, tiene que ser de un lado u otro. No, no creo que tampoco tiene que ser ni blanco y negro, ¿no? En la vida Pastor, sí. entonces, justamente en esto estaba pensando, ¿no? En el término medio. ¿Cómo podemos tomarlo acerca de eso, no? Porque si nosotros leemos, de todas maneras, hay preguntas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Al ver cada rama, ¿no? Los diferentes puntos, ¿no? Ya. Y en algunos aspectos cada una tiene razón, ¿no? Eso es Claro, siempre la problemática que va a ocurrir, ¿no? y hay que hablar también que cada movimiento tiene su lógica, ¿ya? Y todo tiene su sentido. Entonces eso depende también del razonamiento y la propuesta que cada uno pretenda. Entonces bajo ese criterio coge uno o el otro. No creo que se pierda por un lado o no, ¿no? O que esté fuera del camino y el otro sí. Creo que ambos movimientos están dentro del camino. El asunto son posturas nada más de temas que nosotros tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la predestinación, vamos a buscar este aspecto, por ejemplo, por acá. Aquí está. A ver, vamos a mirar por acá a este lado. Ahí hemos trabajado nosotros. Está de la previdencia. Ya. El pecado, el libre albedrío, el arrepentimiento, la seguridad de la salvación, por ejemplo, es un elemento que ahí está ligado, ¿no? Esto de los decretos eternos de Dios, por ejemplo, esto es parte de lo que conocemos también como la predestinación, ¿no? Esto es un tema que de todas maneras está presente en la iglesia reformada, ¿no? Y le da características a la iglesia reformada, ¿no? Dice acá, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de manera que Dios ni es autor de pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita libertad ni contingencia de las cosas secundarias, ¿no? Sino que más bien las establece. ¿Cómo vamos a explicar, por ejemplo, cuando dice Jesús que ninguna hoja se mueve sino por la voluntad de Dios? ¿No? Pero que también nos da libertad. O sea, hay acciones y acá se habla de las contingencias de causas secundarias, de las causas secundarias. O sea que hay elementos que son ligados a los decretos de Dios, que son propósito de Dios, y hay otras cosas que se establecen en la libertad que Dios ha decretado también, ¿no? Y bajo ese criterio entonces manifiesta su propia voluntad, ¿no? Y ahí viene el asunto de la predestinación, ¿ves? En el 3 dice, por el decreto de Dios, por la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Está el concepto de predestinación ahí presente, ¿no? Dentro de los decretos eternos de Dios, ¿ves? Esto posiblemente para algunos les suena bastante difícil y también tergiversa en este aspecto dentro de lo que plantea también Calvinismo en la respuesta al sínodo de Dort, cuando se habla entonces de que la predestinación entonces es algo, es lo preordenado, designado de forma particular, designados
eh, de una manera definida, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Y aquello que Dios ha destinado o predestinado para la vida desde antes que fuese la fundación del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y el consejo beneplácito de secreto de su propia voluntad para los escogidos, para la gloria de Dios. Y eso lo toma desde Efesios, el capítulo 1, ¿no? Que yo entiendo predestinación desde otra perspectiva. Yo veo que la predestinación tiene que ver con el plan de redención al hombre. Dios ha predestinado al hombre para salvación, no es para condenación, ¿no? Pero plantea esta posibilidad también, pues, ¿no? O sea, de que unos son salvos y otros se pierden. Ahora, eso de que unos son salvos y otros se pierden es cierto también. Y también que Dios conoce anteladamente eso, ¿no? Lo otro sería entender que algunos Dios los ha predestinado para vida eterna y otros para condenación porque por su propio deseo algunos castiga y a otros beneficia. Si fuera así, sería también, por otro lado, libertad de Dios, pero también sería en un aspecto un poco no el sentido de lo que un Dios eterno y misericordioso manifestaría, ¿no? Entonces ahí hay otras cuestiones también que se deben definir. Creo que una tarea de decreto de la predestinación se hace tal como está acá en Westminster, para las iglesias presbiterianas, calvinistas, ese es el tema. Y claro, hay diferentes posturas acerca de esto, ¿no? Está el supralazarionismo, está el hipercalvinismo, ¿ya? Un calvinismo más conservado, en fin, hay posiciones aquí con respecto a esto. Algunos, bueno, son mucho más tolerantes frente a la otra posición, entonces, sin dejar de ser calvinista, ¿no? Bien, creo que ahí terminó este tema. Sí, 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 escuché a alguien, pero se fue la voz. Carlos, Carlos, tienes No, ya no pasó. encendido también. Sí, Está entendido. tienes. Ajá, ya. ¿Quieres decir algo? No, no, sonó me han timbrado. Perdón, pastor. Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, Alejandrina y Mar y Joel, a ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Participen también y con esta cerramos y luego vamos a indicar algunas cosas para que la tarea final y en la próxima semana empezamos con otros cursos, ¿no? Porque así es, vamos a trabajar eso, ¿ya? Y el pastor Timoteo les indicará esos aspectos. Bueno, entonces, Joel, ¿qué dices tú de lo que hemos tocado? No he tocado mucho sobre el aspecto, pero esto es solamente para que el documento lo puedan trabajar, hacerle lectura, el estudio respectivo y manejarlo a algún criterio para poder corroborar las cuestiones ahí, ¿no? Compararlo con lo que tienen hasta ahora con requerimientos doctrinales, ¿no? Y ver qué dice, pues. Bueno, sí, este documento es muy interesante, nunca lo había visto Ya. y parece que son como peldaños que vamos a ir subiendo para ir alcanzando la verdad, ¿no? Ah, perfecto. Lastimosamente la iglesia, muchos de repente nos hemos Hay ciertas vuelto, verdades que son inalterables, que contiene el documento y que no son negociables, de paso, ¿no? Entonces, eso creo que es lo rico de este documento, ¿no? Y por eso su preservación también, ¿no? Si no, ya hubiera sido superado de repente, o alguien hubiera tenido la intención de hacer algo mejor, ¿no? Pero ahora nadie ha tocado el documento y ahí está, ¿no? Por ahí creo que alguien quiso, creo que 2 capítulos más puso por ahí, pero creo que ha quedado desapercibido el asunto, ¿no? Muy bien. Alejandrina. Sí, pastor, estaba leyendo yo algunos puntos de ahí de este autor y mira,
los puntos que veí, cada punto que él ve sustenta con la Biblia, ¿no? Sí, sí, Y eso es lo interesante porque nosotros también podemos trabajar en esto para los temas que queramos ver, podemos sustentarlo y nos ayuda de mucho. claro. Y otra cosa que también hay, y tomando en cuenta lo que dijo Carlos, no, el tema está en que el documento este, es válido y hay una serie de textos y que hoy día de repente hay un texto que no, por el contexto no se acomodaría, pero creo que no sucede en todos. Habría que hacer una revisión de cada uno de ellos, pero básicamente tiene dos o tres textos que son de base, los demás creo que son de apoyo, ¿no? Pero vale de todas maneras y nos sirve de alguna manera para darle profundidad al asunto. Este documento tiene aparte, como ya mencionamos ahí también, la elaboración del catecismo mayor y el catecismo menor, ¿no? El catecismo mayor simplemente es para los adultos y el catecismo menor es para niños, ¿ya? Al estilo de la época, pues, de todas las confesiones siempre tenían sus catecismos. Hoy día la palabra catecismo como que parece una mala palabra entre nosotros, ¿no? Porque solamente se utiliza en el mundo católico, ¿no? En el mundo evangélico no utilizamos esa palabra, no, utilizamos más bien verdades básicas y le damos otros términos, ¿no? Roca sólida, enseñanza para principiantes, ¿no? En una iglesia me acuerdo que se le llamaba clases para catecómenos, ¿no? O sea, porque se les daba como enseñanza básica, ¿ya? Entonces, estos documentos sirven para eso, el catecismo, tanto mayor como menor, para estudiar los temas que están aquí en la Confesión de Westminster, con preguntas y respuestas, usando los textos y respondiendo el tenor de cada capítulo, ¿no? Entonces, bajo ese criterio está. Eso lo pueden encontrar ustedes en internet, hay varias versiones ahí de estos documentos que son de apoyo, ¿ya? Y creo que la iglesia de Moyobamba, el pastor Eliderio es el que, o no, otro pastor que ya no está aquí, está en Estados Unidos, formó unos documentos, ¿no? Elaboró. Y parte de eso está la enseñanza de la confesión de Westminster, ¿no? Entonces, creo que es el único momento que he visto en la iglesia presbiteriana de ese tipo. No sé si Carlos tiene ahí en la iglesia del Pueblo Libre, no lo sé, o cómo está eso ahora, Sí, pastor, perdón. La pregunta, ¿cuál era? sobre la confesión de Westminster, si la utilizan ahí en Pueblo Libre. Eh, Como estudio, no es algo que se estudie, pero sí es algo que guía un poco lo que la forma en cómo se trabaja en la iglesia. Lo que sí Ya, trabajamos es con los niños, con la confesión o con el catecismo menor, ¿no? ya, En base a eso se ha elaborado todo el programa de escuela dominical. perfecto. O sea, entonces sí tienen su vigencia, ¿no? O sea, Sí, mantienen vigencia en la confesión de fe, bajo los catecismos. sí. ¿Ya? Eso está bueno, eso es una parte que creo que es parte de la tradición, pero no, que no la tienen todas las iglesias presbiterianas de paso, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y algunas elaboran otros elementos que tienen que ver con su enseñanza para niños y para adultos, ¿no? Bueno, ahí terminamos entonces esta parte. Creo que de alguna manera hemos concluido con el tema de las doctrinas, desarrollo de las doctrinas y terminando con este documento que es, digamos, el culmen de todo para poder entonces ir desarrollando. Ahí quizá a partir de esto también ir desarrollando nuestros propios criterios de resúmenes doctrinales, ¿no? Que sería también bueno tenerlas, ¿no? Un resumen de confesiones que pueda tener sobre, por ejemplo, sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación. Entonces, tener ya más o menos un criterio que me permita, si no lo tengo en documento, pero por lo menos para tener ese documento, un perfil de lo que es mi práctica también, ¿no?
mi concepción de fe. Creo que debería ser de esa manera. No sé, estoy intentando que lo haga, pero no creo que para en una semana se pueda hacer una cosa así, ¿no? Un documento donde contenga, digamos, verdades doctrinales que ustedes puedan luego utilizarlo en su ministerio, en su tarea, ¿no? Esa sería una idea. Lo otro es hacer un tema de doctrina que les ha llamado la atención o que ustedes quisieran o que tienen expectativa de realizar. Eso sería el otro el tema. ¿Les parece? ¿Me han entendido? Sí, pastor. Creo que la segunda está, Mejor, ¿no es sí, cierto? O está sea, más escoger un claro, ¿no? tema doctrinal y hagan ustedes su trabajo, me lo elaboran y la próxima semana, hasta la próxima semana, tiene tiempo para enviármelo, ¿ya? Y para después yo hacer la elaboración de las notas y todo ese trabajo. ¿Perfecto? Entonces, esa sería la tarea, esa sería la prueba o el examen. Lo demás es la participación de ustedes aquí y en la relación, en el diálogo que trabajamos, que todavía es corto, todavía hay un poco de timidez, pero es bueno. Ya José ya perdió ya la timidez porque él entra nomás, siempre, ¿no? Pero es bueno eso, o sea, trabajar, hay que hacer eso en el grupo, porque este tipo de dinámica por internet, por el Zoom, es para eso, para el diálogo también, ¿no? No solamente para un monólogo. Un monólogo de 3 horas es bastante cansador seguramente y más de noche. Es necesario entonces hacerlo mucho más dinámico con ustedes. Pero sí, ha sido una experiencia interesante. Esta es la primera experiencia que tenemos haciendo este trabajo, que seguro para ustedes también les suena a nuevo en todo, y igual también con los demás profesores, ¿no? Eh, pero creo que hay ventajas en alguna manera, ¿no? Ventajas y desventajas, ¿no? Pero una ventaja es el poder aportar unos a otros y enriquecernos unos a otros, ¿no? Eso es bueno. Y ser puntual en los temas, ¿no? No podemos desarrollar todo porque no estamos haciendo un ciclo completo en el formato regular, sino que estamos sacando temas para poder visualizar lo que es necesario para lo que ustedes necesitan, ¿ya? Creo que eso ha sido el tema y por eso vamos ahora a orar al Señor y dar gracias por esto. Pero no se olviden, la próxima semana entonces sea puntual, ¿ah? No me presentan el lunes, no va a tener otra. ¿Ya? Doctor, ¿podría explicar nuevamente cómo es Sí o sí. No, o la sea, tarea? Carlos lo ha captado. Es simplemente realizar un tema doctrinal que a usted le interese, ¿ya? De los que hemos tocado, qué tema le gustaría desarrollar. Entonces eso lo presenta en documento, ¿ya? En documento Word y me lo envía. No le doy cantidad de páginas, ¿no? Tampoco creo que sea una página ni dos, ¿no? Que sea más o menos un trabajo que tenga sostenimiento, ¿ya? Pero tampoco que sea un trabajo tan elaborado que sea 20, 30 páginas, no, es mucho, no. Lo necesario nomás como para saber que por lo menos ha captado el asunto. Entonces es un trabajo de doctrina, un tema doctrinal que ustedes quieran realizar, ¿ya? Ya, pastor. ¿Ya? Entonces se lo dejo a su libertad o quieren ustedes que yo lo tome ya o estarían pensando en algún tema desde ya. ¿Todavía? Creo que hay muchos para escoger, ¿no? De todos los que nos ha dicho. Sí, hay varios pues, para escoger, Claro, por eso decía, ¿no? Entonces, véanlo bien y el que más les interese o lo más inquieta, el que les más inquieta, eso es lo que deben trabajar, ¿ya? Pastor. Para poder cubrir, ¿ya? Bueno, oremos Pastor, entonces gracias. al Señor, vamos ahora para terminar y bueno, gracias por todo este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por el tiempo que hemos terminado ahora con este curso. Gracias por esta experiencia que tú nos permites, Señor, y seguir adelante con la tarea de formación ministerial. Queremos, Señor, que tú guíes en este tema y también los otros,
en cada detalle que hemos estado elaborando en esta parte. Y la próxima semana, que vamos a continuar con otros temas, también podemos, sobre la base de esta experiencia, Señor, también afirmar muchas otras cosas que necesitamos, Señor, porque esto es parte del desarrollo ministerial que nuestros hermanos necesitan y que se están preparando para el ministerio. Guíalos, Señor, y sobre todo también te pedimos que los guardes en su salud en medio de esta situación que estamos viviendo, y que podamos terminar el año bendecido, Señor, y sin haber sido tocados por esta situación de esta pandemia. Ayúdanos para que sea así, Señor, y te pedimos por Pastor Timoteo también, y por todas las tareas que el seminario está empeñado en hacer también finalmente. Gracias por todo. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, bueno, gracias. Entonces...